Colaboración en radio de Luis Soriano Peregrina. Tema: la corrupción de la confianza. Los derechos humanos, en Informe 907. Saludo a mi compañero amigo Luis Soriano del otro lado del teléfono. Luis, ¿cómo te va? Buena mañana. Hola Toño, muy buenos días, saludos a ti y a todo tu auditorio, acá estamos pendientes y presentes contigo. Perfecto, gracias mi Luis. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos y qué pones en la mesa? Mira Toño, pues, con tu autorización me gustaría preguntarle a tu audiencia, cuando escuchan la palabra corrupción, pues ¿qué es lo primero que les llega a la mente? Seguramente pensaremos o pensarán en dinero, sobornos, desvíos de recursos, tráfico de influencias o abusos de poder. Y no está mal, la corrupción suele asociarse con eso. Pero hoy quiero plantear una idea distinta. Hablemos de un tipo de corrupción no tan explorada ni analizada. ¿Qué te parece que hablemos de la corrupción de la confianza? ¿Te late, Toño? A ver, adelante, por favor. Mira, la corrupción de la confianza es una forma de corrupción de la que hablamos muy poco. Se trata de cuando una persona obtiene reconocimiento, autoridad, prestigio, dinero, oportunidades o responsabilidades aparentando capacidades que no posee, exagerando las que tiene o escondiendo aquellas limitaciones que podrían hacer que otros no confiaran en esa persona. Se trata de cuando alguien se presenta como experto sin serlo, como especialista sin estar preparado o como líder sin contar con la experiencia necesaria para asumir las responsabilidades que pretende ejercer. Pero también se trata de los otros, de aquellos que sabiendo que esa persona no está preparada, la impulsan, la respaldan o la colocan en espacios de decisión donde sus errores pueden terminar afectando a otras personas. Porque la corrupción de la confianza no consiste únicamente en engañar sobre lo que se sabe. Consiste en obtener beneficios, reconocimiento, autoridad o poder a partir de una percepción falsa de capacidad, mientras son otros quienes terminan pagando las consecuencias de esa simulación. Y aquí quiero hacer una precisión importante. No estoy hablando de quién está aprendiendo, tampoco de quién reconoce que necesita prepararse más o quién comete errores. Al final, todos hemos tenido que aprender de nuestros errores y hemos enfrentado responsabilidades nuevas para las que todavía no teníamos la experiencia suficiente. Al final, la incompetencia puede ser una limitación humana y por lo mismo no toda la incompetencia es corrupción. Pero la simulación de capacidades y la soberbia que no nos permite reconocer nuestros propios límites pueden convertirse en una forma de corrupción de la confianza particularmente grave, especialmente cuando generan beneficios inmerecidos o colocan a terceros en situaciones de riesgo. El problema aparece cuando una persona decide presentarse ante los demás como alguien que sabe hacer algo que en realidad no sabe hacer, pero también cuando la soberbia sustituye al aprendizaje y alguien asume responsabilidades para las que no está preparado, convencido de que sus opiniones, intuiciones o ocurrencias valen más que el conocimiento, la experiencia, la evidencia o la capacitación. Y el problema se vuelve todavía más grave cuando otras personas lo saben y aún así lo impulsan, lo respaldan o le entregan responsabilidades para las que claramente no están preparados. Porque la corrupción de la confianza no solamente involucra a quien simula, también involucra a quienes premian, protegen o normalizan esa simulación. Y aclaro, no solo pasa en el servicio público, también puede ocurrir en una empresa, en una organización de la sociedad civil, en una universidad, en alguna constructora, consultoria o en cualquier otro espacio donde las decisiones de una persona terminan afectando la vida de otras. Porque la confianza no distingue entre lo público y lo privado. Cuando depositamos nuestro patrimonio, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestro proyecto en manos de alguien, partimos de una expectativa muy sencilla. Creemos que esa persona sabe lo que está haciendo y cuando esa expectativa resulta falsa, las consecuencias aparecen.
Por algo, la propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción habla de mérito, capacidad, aptitud, profesionalización e integridad como herramientas para prevenir prácticas corruptas. No son simples requisitos administrativos, son mecanismos para evitar que responsabilidades importantes terminen en manos de personas que no cuentan con la preparación necesaria. Y el tema no es menor, Toño. De acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del año 2023 del INEGI, más del 83% de las personas en México consideran frecuentes los actos de corrupción y en Puebla se eleva a 88%. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 personas perciben que la corrupción es un problema cotidiano. Pero quizá la pregunta que deberíamos hacernos es si estamos viendo solamente las formas más visibles de corrupción o si también hemos comenzado a normalizar aquellas que se esconden detrás de la apariencia y la simulación. Porque esta discusión al final del día no es teórica. Ahí tenemos el caso de la llamada casa del boiler. Más allá de la responsabilidad específica del caso, dejo una reflexión muy interesante. Cuando la preparación, la experiencia o la capacidad técnica son insuficientes, quienes terminan pagando las consecuencias suelen ser las personas que confiaron su patrimonio, sus proyectos y años de esfuerzo a terceros. Algo parecido ocurre cuando hablamos de temas de salud. Recientemente Puebla fue escenario de un caso que terminó con la pérdida de una vida humana después de que una mujer se sometiera a un procedimiento médico. Ambos casos nos recuerdan algo muy sencillo. La confianza tiene consecuencias y normalmente no recae sobre quien aparentó, recae sobre quienes confiaron. ¿Quién entregó su patrimonio o su salud? ¿A quién tal vez le arrebataron la vida? Y por eso creo que muchas veces observamos el problema demasiado tarde, pues nos concentramos en el daño, rara vez hablamos del momento anterior, del instante en el que alguien decidió asumir una responsabilidad para la que quizás no estábamos preparados, porque el problema no comienza cuando ocurre el daño, Toño. El problema comienza cuando la simulación sustituye a la honestidad. Y ahí aparece otro tema que también vale la pena discutir, el mérito. Todos conocemos personas que han dedicado años de su vida a estudiar, capacitarse y adquirir experiencia. Sin embargo, no siempre son ellas quienes ocupan los espacios más relevantes. A veces la apariencia pesa más que la preparación. La complicidad o el compadrazgo pesan más que el conocimiento. Y el pago de factura vale más que la experiencia. El problema es que tarde o temprano las consecuencias terminan impactando gravemente a alguien. Por eso creo que esta conversación también tiene mucho que ver con los derechos humanos, porque hablamos constantemente de dignidad humana, pero la dignidad no solamente tiene que ver con las formas en que tratamos a las personas, también tiene que ver con la honestidad con la que nos estamos presentando frente a ellas. Resulta difícil hablar de integridad mientras obtienen beneficios gracias a capacidades que no se poseen. Resulta difícil exigir responsabilidad a los demás mientras se ocultan limitaciones que pueden afectar a terceros. Y quizás uno de los aspectos más preocupantes de este fenómeno es que hemos comenzado a normalizarlo, de admirar a quien simula saberlo todo. Se le premia a quien se le proyecta seguridad aunque carezca de preparación suficiente. Se confunde que un lenguaje complicado es garantía de conocimiento real. Mientras tanto, la honestidad para reconocer límites suele verse como una debilidad. Y yo creo que es exactamente al revés. Reconocer lo que no sabemos requiere mucho más valor que aparentar que lo sabemos todo. Por eso vale la pena recuperar una idea sencilla. No estamos obligados a saberlo todo, ni a poder hacerlo todo, pero sí estamos obligados a ser honestos respecto de nuestras capacidades, porque cuando aparentar capacidades se vuelve más rentable que tenerlas, la corrupción deja de ser únicamente un problema de dinero. Se convierte en un problema estructural, sistemático, de confianza, de mérito, de integridad y de dignidad humana. Y una sociedad sana no se construye premiando la simulación, se construye valorando la preparación, la responsabilidad, el mérito y la honestidad. ¿Cómo ves, Toño? ¿Cuántas caras tiene la corrupción? Y nos las acabas de mostrar acá.
Mi querido Luis Soriano, ¿dónde te vemos y leemos? En mis redes sociales me pueden ver en Luis Soriano BC, ahí estamos a la orden, ahí vamos a subir las colaboraciones que tenemos contigo. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, Toño, saludos a todos y a todos.